La verdad es que a mí y a Fiona de vez en cuando nos gusta explicar un tema de la biología usando un referente de la cultura popular, como lo pueden ser los videojuegos. Y justamente, en este día de hoy, vamos a hablar de uno de esos referentes. Y es que el género del terror nos trajo una de las criaturas más letales que se hayan visto. Estamos hablando del extraño tren araña del videojuego de Choo Choo Charles, que ha salido a finales del año pasado. Veremos qué tan realista es el concepto de un arácnido que se fusionó con un tren, y explicaremos su anatomía y la compararemos con las especies reales de arañas. Una vez dicho esto, te cedo la palabra, Nico. Primero que nada hay que ponernos en contexto, y es que en el videojuego protagonizamos a un cazador de monstruos que visita la extraña isla de Aranearum para cazar a Charles, un ser mitad araña mitad tren. Y tan solo con el nombre de la isla podemos inferir de qué trata el juego, ya que Aranea es una palabra que se usa para referirse a las arañas en griego. Las arañas conforman el orden más numeroso de la clase de los arácnidos, están emparentadas con otros miembros del filo de los artrópodos, como los insectos, con los cuales no deben confundirse ya que no son lo mismo. Las arañas tienen glándulas de veneno en los quelíceros, los cuales son piezas bucales que se asemejan a mandíbulas. Este veneno les sirve para paralizar a las presas de las que se alimentan, además de que las arañas producen seda para crear sus telarañas, que les sirven para capturar presas y crear refugios. Las arañas están presentes en todos los continentes, salvo la Antártida, y todas son depredadoras solitarias, alimentándose de animales pequeños. Un primer error que he visto en el diseño de Charles es que este no tiene pedipalpos. Los pedipalpos son estructuras similares a las patas, pero no tocan el suelo, y son más cortas que el resto de sus extremidades. Y es que todos los arácnidos las presentan, aunque se da la impresión de que sí los posee cuando levanta a veces en los pósters promocionales del juego las patas delanteras. Algo que a mí no me cuadra, es que en el videojuego, solo vemos a seres humanos y ninguna especie de animal a excepción del monstruo protagonista. Y es que, de fauna terrestre y de gran tamaño, no se ve ninguna especie de cerdo, ganado bovino o tan siquiera ovejas y cabras. Ya que de haber humanos, necesitan fuentes de alimentación para mantenerse. Esto me lleva a pensar de que quizás Charles se comió a la gran mayoría de animales de granja, junto a la fauna terrestre, y por ende al no tener otra fuente de alimentación, empezó a comerse a los habitantes de la isla. Y es que, como mencioné, todas las arañas son depredadoras, y como dato curioso, se sabe que pueden durar varios meses sin alimentarse, como antes del proceso de muda de exoesqueleto, muchas arañas pasan un mes sin comida. Las arañas no suelen comer mucho en realidad, por decir un ejemplo, una tarántula puede sobrevivir más de 2 años sin comer. Tal como dice Fiona, las arañas pasan por un proceso conocido como ecdysis. En este proceso ellas mudan de exoesqueleto para poder crecer, y también quedan muy vulnerables, pues el exoesqueleto recién mudado es muy débil y cualquier golpe o ataque de depredador podría matar o lastimar a la araña con el exoesqueleto recién mudado. Posiblemente el monstruo titular pudo haber realizado la ecdysis. Es muy probable que el tren que tenga Charles como cuerpo sea un caparazón para proteger su exoesqueleto, al mismo modo que un cangrejo ermitaño usa conchas de animales muertos para protegerse a sí mismo. En la actualidad, ninguna especie de araña usa restos de animales u objetos para poder protegerse. Las arañas, como la araña lobo, se esconden en madrigueras subterráneas para poder protegerse de depredadores, y las saltarinas tejen madrigueras usando las telarañas. Ojo aquí por los spoilers, pero resulta que la especie arácnida a la que pertenece el monstruo titular, adora las cuevas y madrigueras como la araña lobo y algunas tarántulas, ya que al final del juego, se ven los huevos de donde nació el tren araña en una mina abandonada. Y esto da a entender que posiblemente Charles sea hembra, o esos huevos los puso una hembra de su especie antes que él.
Hablando de su reproducción, la gran mayoría de arañas pone huevos, y los envuelven en una telaraña, a estos se les llama sacos de huevos, y la gran mayoría de las especies lo hacen, incluso algunas arañas son buenas madres, como la araña lobo, ya que cuidan a sus crías y las transportan cuando son bebés en su espalda, hasta que crezcan y puedan valerse por sí mismas. En la mayoría de arañas, el macho es además más pequeño que la hembra, y en algunas especies como la viuda negra, tras terminar el apareamiento, la hembra devora sin piedad al macho. De algo que me di cuenta mientras hacía este video es que el monstruo araña tren no tiene quelíceros. Es posible que se eliminaran los quelíceros en el diseño de Charles para que este no luciera tan bizarro y desagradable a la vista, porque sí, un tren con cara deforme y con patas de araña ya es de por sí muy aterrador. Hablando de la función de los quelíceros de una araña, estos sirven para inyectar veneno a sus presas para poder digerirlas, y todas las arañas tienen veneno, pero pocas son de importancia médica o son peligrosas para el ser humano, y la mayoría de accidentes relacionados con las arañas son porque nosotros las tratamos de matar o las molestamos y por ende las arañas se encabronan y nos muerden. Con esto terminamos la explicación de la biología completa de Choo-Choo Charles, y es hora de dar el veredicto a ver qué tal le va. En cuanto a diseño, este monstruo tiene muchas características interesantes, pero le faltó añadirle rasgos más propios de un arácnido. En cuanto a su biología, muchos aspectos de la conducta del tren araña son bien basados en arañas de verdad, pues no todas las arañas cazan usando telarañas, es más, algunas persiguen a sus presas. Tomando en cuenta los datos biológicos del tren araña, durante el juego, le damos una calificación de 7 de 10. Y este sería el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Si es así, suscríbanse y denle me gusta a la página y al canal.